Y a partir de un llamado, bueno, estamos muy agradecidos de la respuesta que tuvo, bueno, queremos agradecer a Agustín y Cristian, que están por ahí, que vienen de Buenos Aires, con dos proyectos súper interesantes. Cristian Reinaga con, bueno, ya les contará sus múltiples trabajos en comunidades de tecnólogos, y Agustín con un proyecto súper interesante de software sobre Full Dome. Y bueno, y agradecer a todos los otros participantes que, bueno, los dejo con Luisa y ella continúa. Después de este partido tiene dos partes, de 4 presentadores, un break cortito, 4 presentadores más, un break cortito y seguimos después en el patio con, bueno, ahora son 6 microconciertos, duran entre 10 y 15 minutos cada uno, de buenos artistas que también agradecemos que se han plegado. Bueno, agradecer a Daniel Argente, por supuesto, que también es parte de la organización y siempre, bueno, estamos haciendo cosas juntos. Es como una condena esto. Y con placer, pero bueno. Y bueno, van a estar Esto no es Magritte, Juanita Fernández, con un trabajo súper interesante altérico sobre las aves, en este caso el tero. Marco Jiménez, con un trabajo muy interesante de desarrollo de protoboards, que bueno, ya lo van a ver. Va a estar Virginia Arigón, KB Trust. Y esto me pasa por no tener lista. Bueno, y Paul Vilasuso y Matías Chumino, que también tienen un trabajo súper interesante sobre el ruido, tanto visual como sonoro. Bueno, y yo estaré haciendo también algunas cosas de rescate arqueológico digital de trabajos que hice en los 90. Bueno, Luisa, te quedaron algunos presentadores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Es enero y estamos en Montevideo y me encanta ver que estén todos acá interesados en juntarnos a hablar de esta intersección del arte y la tecnología. Yo estoy contenta además de empezar a hacer este tipo de actividad. Yo hace 7 años me fui a vivir a Nueva York. Soy profesora en la Universidad de Nueva York. Y de ahí viene un poco esto de la segunda parte del título del Processing Community Day. Processing es una herramienta, un lenguaje, un entorno de programación que es muy accesible, que invita a gente de muchas áreas, de las áreas creativas, a acercarse a la programación y a hacer trabajos creativos usando el código como medio. En particular, hay una versión nueva de Processing en JavaScript que se desarrolló en el departamento donde yo estoy, en ITP, en la Universidad de Nueva York. Y bueno, en enero está la convocatoria de hacer un Processing Community Day que participé el año pasado en Boston y ahora se está haciendo a nivel global. Conversando con Brian y con Daniel quisimos hacer una versión, un nodo montevideano, pero por supuesto que acá ya hay muchas cosas pasando en esta área y de hecho fue muy lindo ver entre las propuestas varias, las agrupamos en 2 partes, las charlas que vamos a tener ahora. En la primera mitad los presentantes hablan más de perspectivas o de marcos. Marcos Wassen va a presentar un reporte sobre la red, un informe sobre la red latinoamericana de literatura electrónica. Nosotros cuando hicimos la descripción del evento, un encuentro donde artistas visuales, poetas se encuentran, teníamos la esperanza de que algún escritor o poeta se acercara, así que estamos contentos de que estés acá. Rosana García Collares va a hablar de su experiencia empezando y La Fábrica, que es un espacio de innovación social. Cristian Reinaga, que Brian lo ha comentado, va a hablar sobre el Festival de Arte Electrónico que dirige en Buenos Aires. Gracias por venir, Cristian. Laura sobre su experiencia en curaduría del arte. Y creo que en realidad vamos a empezar, y ya vamos a ver la segunda parte, las 4 charlas después de estas que son más sobre marcos y perspectivas sobre esta intersección, tratan más de las prácticas y proyectos artísticos específicos. Bueno, para empezar,
me gustaría compartir con ustedes esta cartografía de Neri Oxman, que es una diseñadora, arquitecta y profesora del MIT Media Lab en Boston. Y este artículo parte de una hipótesis antidisciplinaria. Ella dice que el conocimiento ya no se puede inscribir o ser producido dentro de los límites de las disciplinas, que está todo totalmente enredado. Y ella sitúa ciencia, arte, diseño, ingeniería en esta cartografía, en que un ámbito puede incitar la evolución de otro y donde una sola persona, incluso un solo proyecto, puede estar simultáneamente en varios dominios a la vez. Todos los que vamos a presentar hoy, por eso les muestro esto, nos ubicamos en algún lugar en esta cartografía, nos vamos moviendo y nuestros proyectos no son fáciles a veces de inscribir en una disciplina en particular. Así que bueno, empezamos viendo diferentes acercamientos a este mapa con Marcos Wassem, que va a presentar su informe sobre la red de literatura electrónica latinoamericana. Marcos. Bueno, acá estoy. Gracias por aceptar mi propuesta. Yo quería hablar un poco del trabajo que venimos realizando desde el año 2015 en la red de literatura electrónica latinoamericana, que es algo bastante joven, si se quiere, pero que integra gente de toda Latinoamérica y gente que ha venido trabajando sobre literatura latinoamericana también de Estados Unidos. Hay un núcleo también en Inglaterra y alguna gente de España. Voy a hablar un poco de la red en sí, de cómo fue surgiendo, cómo entré yo un poco allí y un poco el porqué de la necesidad de crear una red latinoamericana que nuclee gente activa en este campo. Muchos de los que participamos en las actividades de la red provenimos de la ELO, que es la Electronic Literature Organization, y también gente que estuvo vinculada al Electronic Poetry Center de la Universidad de Buffalo. Lamentablemente, desde que se jubiló Los Pequeños Glacier, ya no tenemos Electronic Poetry Center, pero el rol del Electronic Poetry Center ha sido muy importante porque la red se forma en el último encuentro de ePoetry que se hizo en Buenos Aires en el año 2015. Ahí nos juntamos y decidimos, bueno, vamos a hacer una red que incorpore gente de Latinoamérica interesada en este tema, creadores, académicos, centros que estén trabajando proyectos sobre estos temas, ¿no? Y el otro pie, la Electronic Literature Organization, también ha sido un poco el modelo en el que se han basado las actividades de esta organización. De hecho, una de las cosas que hemos empezado a hacer desde que se formó en el 2015 es mandar una especie de comando kamikaze a los congresos de ELO, como para decir, bueno, acá estamos, porque ahora después voy a referirme a esto. La Electronic Literature Organization viene haciendo antologías de literatura electrónica desde el año 2006 y había muy poca presencia de literatura electrónica que no fuera o europea o estadounidense, y a partir de que empezamos a romper un poquito los huevos ya hay otras cosas. Bien. Otro antecedente importante, creo que acá fue donde yo conocí la mayor parte de la gente que está metida en la red por primera vez. Esto fue un poco antes de que se organizara, en el año 2011, en la Universidad de Liverpool. Se organizó esta conferencia, la International Conference on Latin American Cybercultural Studies, que fue como un puntapié inicial de reflexión sobre cuestiones de cultura digital en Latinoamérica en general, con una visión de conjunto, porque había centros de cultura digital en diferentes países, sobre todo el de México estaba muy activo y de hecho vino mucha gente de México y también mucha gente de Brasil, pero como que el resto del continente estaba un poco perdido de vista. Y este fue un lugar donde realmente hubo un encuentro de gente
de todas partes. Y como les dije, aquí en la Universidad Nacional 3 de Febrero, en el año 2015, fue el puntapié inicial de esta organización. Bueno, ahí fue donde yo me metí también un poco de ladrón, porque yo los congresos de e-poetry que los organizaba todos los años Los Pequeños Glacier eran congresos que tenían como dos patas. Una era una pata creativa, performática, y la otra era una pata un poco más académica. Y yo, que en realidad me muevo más que nada en el ámbito de la academia, en realidad fue ahí como performer. Acá me hicieron propaganda. Thea Pittman de la Universidad de Leeds me dejó pegado con este tweet. Y esto fue parte de la performance que yo estaba haciendo en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires. Quería referirme a esto para contar un poco cómo yo me meto en este mundillo. Yo estaba trabajando, haciendo mi doctorado en Nueva York, y alrededor de 2009, mi compañera que está acá, Sabrina, tuvo una comisión de NISCA para hacer una obra que se llamó Río de los Pájaros Pintados, en base a textos de presos políticos de la dictadura militar uruguaya. Y eso se hizo en el Issue Project, y yo estuve encargado de la parte de programación, porque yo estaba muy interesado en ver cómo podía utilizarse software de Linux para procesamiento vocal. Esta era una obra de trabajo vocal, Sabrina es vocalista, y eso se hizo en el marco de un festival de música vocal que se llamaba Vital Box. Entonces, a partir de ahí yo empecé a experimentar haciendo mis propios poemas, pasarlos por diferentes software de procesamiento vocal basado en los repositorios de Linux. Entonces, ahí me topé con varios problemas. Uno de ellos tiene que ver con una cuestión que nosotros hemos estado discutiendo en el marco de la red, pero que también ha sido ya objeto de debate en la Electronic Literature Organization, que es el problema de la preservación de los artefactos literarios digitales, ¿no? Sobre todo en un momento en que, dada la naturaleza del material, del objeto digital, estamos permanentemente presenciando la obsolescencia de los formatos, o sea, formatos que van perdiendo vigencia a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, en los 90 era muy común y se daba mucho en la poesía concreta brasileña de esa época, pero también pasó con un caso como el de Árbol Veloz de Luis Bravo acá. Se utilizaba mucho la plataforma de Flash, ¿no? Y claro, a partir de la aparición de HTML5, el plugin de lectura de Flash empezó a caer en desuso. Entonces, todos aquellos artefactos que fueron programados en ActionScript para aquellas plataformas están empezando a dejar de ser legibles por los navegadores contemporáneos. Este es un problema que hemos presenciado en los últimos años, pero me gustaría dar algunos ejemplos más viejos. Por ejemplo, Claudia Cossack da un ejemplo que es la obra de Omar Gancedo, IBM, que fue una obra poética basada en generación aleatoria a partir de tarjetas perforadas para aquellas computadoras que parecían una serie de laderas una al lado de otras. Que claro, como esas computadoras ya prácticamente no se producen, son objetos de museo, es muy difícil reproducir las condiciones materiales de su ejecución, ¿no? Otro ejemplo por aquella época, del año 73, es La tumba de Mallarmé, del brasileño Herto Salvino de Souza, que también es una de las primeras obras de generación en arte ASIC, pero está basada también en las técnicas computacionales de aquella época, piensa en principios de los años 70, y es una obra generada a partir de lecturas de temperaturas de
mediante caños. O sea, él hacía pasar líquidos a diferentes temperaturas por los caños y a partir de las mediciones generadas se daban estos gráficos. Bien, uno de los temas que hemos llegado a la conclusión que diferencia la literatura electrónica latinoamericana de otros contextos es justamente el problema del acceso a la tecnología. Y esto ha sido tematizado en obras como, por ejemplo, en la novela hipertextual de Juan B. Gutiérrez del año 96, él es colombiano de Bogotá, el primer vuelo de los hermanos Wright, donde imagina una situación en la que el primer vuelo de los hermanos Wright se da en Colombia y es presenciado por algunas tribus indígenas de la selva de la Amazonía colombiana, en el sur. Entonces, esta situación que aparece tematizada en la novela es una situación que se da muy frecuentemente al reflexionar sobre la situación de precariedad y de problema de acceso a la tecnología en América Latina. Me gustaba mencionar también el ejemplo local de Árbol Veloz de Luis Bravo, que es un libro que se editó en formato CD-ROM en el año 98, porque también materialmente, cuando se publica este libro, se publica en una época en que no se fabricaban CDs acá en Uruguay. Él tuvo que mandarlos imprimir a Canadá y cuando volvieron los CDs se los bloquearon en la aduana porque no había pagado los derechos de autor, entonces tuvo que ir a pelearse a la aduana para que se los dejaran entrar, una obra que era suya, ¿no? Entonces, ese tipo de trabas en el acceso tecnológico es uno de los temas que más hemos discutido en nuestros encuentros. Y bueno, voy a terminar por último mencionando el proyecto en el que está embarcada la red actualmente y que se basa en este antecedente, la antología que publica la Electronic Literature Organization. Este es el volumen 3 y ellos cada tantos años sacan una nueva antología. Nosotros tenemos idea de hacer lo mismo y ahora ya venció la convocatoria, pero se está procesando, esperamos que salga la primera este año, el 30 de marzo, pero ya les aviso que estamos tarde, así que se va a demorar un poco más. Pero va a haber una antología de literatura electrónica latinoamericana en línea y el jurado que está haciendo la selección son Claudia Cossack, de la UNTREF de Buenos Aires, Rodolfo Mata de la Universidad Nacional Autónoma de México y Leonardo Flores, que ha sido uno de los animadores más activos de esta red, que está en Puerto Rico, en Mayagüez. Esto lo iniciamos en el último encuentro que tuvimos en Bogotá, que fue el año pasado. A partir de ahí hicimos la convocatoria y se empezaron a recepcionar las obras. Y bueno, esperamos que esté disponible para todo el mundo y los invito a interesarse por el sitio de la red, que es litelat.net. Y bueno, ahí pueden enterarse de nuestras actividades, iniciativas, etcétera. Gracias.